Listo, ya está grabando. Ya nada más, si me pasas al terminar la clase el archivo, por eso se va a guardar en tu computadora. Entonces nada más si me lo pasas, si quieres por Telegram o algo así, y ya yo lo subo a YouTube. ¿Va? Muchísimas gracias. Vale. Va, perfecto. Entonces vamos a empezar. Ah, claro, el examen. Estábamos viendo justo cómo iba con el examen. El 4 y el 5, el 2 también está curioso por lo de la gramática. Ok, déjenme lo abro acá para irlo checando. El 5 es el que es el tema que no hemos visto, es el tema que vamos a empezar hoy, entonces es normal que el 5 a lo mejor como que no lo entiendan del todo. Ahí lo del sistema de transición, eso lo vieron con Regina, en las ayudantías de la semana pasada, lo de sistemas de transición lo vieron con Regina, entonces igual valdría la pena que valdría la pena que revisaran justo las grabaciones o los apuntes de Regina para que puedan como ver esta parte. También viene en la nota 2, en la nota de herramientas matemáticas, viene en la última sección. Es la última sección de esa nota, ¿vale? Entonces pueden checarlo ahí. Sobre la parte ya de semántica es el tema que vamos a empezar hoy. Sobre eso, vamos a mover la fecha de entrega del examen, porque no creo que hoy terminemos el tema. Prefiero verlo con calma y que lo entreguen en algún punto de la próxima semana. Yo creo que sería por ahí del miércoles, pero les aviso bien el ratito por Telegram, ¿vale? Para que el 5 lo puedan hacer con calma y no haya tema con esta parte de semántica, que es un tema que no, hasta ahorita no hemos visto y apenas hoy lo vamos a empezar. Entonces, la tarea se movería para esa fecha. ¿Va? Les aviso bien la fecha al rato por Telegram, pero por lo pronto no se va a entregar el viernes, ¿vale? Ok, dice el 4. A continuación se define la sintaxis concreta de un lenguaje funcional muy simple. Aquí lo que tenemos es solamente variables. La X lo que están anotando pues, son variables. La N son números naturales. E1 y E2 es una aplicación de función, o sea, tal cual como lo escribirían en Haskell, una aplicación de función. Déjame les comparto pantalla para ir escribiendo esto. Ahí está. Un segundo nada más. Porque todavía hay personas uniéndose para aceptarlas. Ah, creo que ya va. Entonces, lo que les dice aquí es justo que ustedes tienen el siguiente lenguaje: X son variables, N son números naturales, E1 seguido de 2 son justamente dos expresiones continuas. Esto lo que quiere decir es que si ustedes tienen una función que, no sé, por ejemplo, una función definida como en el inciso que sigue, ¿no? Que es fun x. Esto es más o menos como una lambda, ¿no? Como las lambdas de cualquier lenguaje de programación, como las de Haskell, también Java ya tiene lambdas, Python, como una lambda, tal cual una función anónima, ¿no? Entonces tienen esta función y la aplican con el valor de 5. Y entonces lo único que hacen, pues es, aquí no se tienen que preocupar por la semántica, solamente es preocuparse por la sintaxis, pero esto es justamente lo que corresponde a este constructor, ¿no? Es una expresión seguida de otra y modela justo la aplicación de función. Entonces esto es lo que tienen acá. Por último, pues tienen el constructor de fun, que recibe una variable y luego una expresión, que sería el cuerpo de la función. ¿Ah? Entonces, lo que les está pidiendo es traduce la gramática anterior a una definición inductiva, es decir, mediante reglas de inferencia, diseña una sintaxis abstracta apropiada para este lenguaje. Ahí es muy importante que se acuerden de lo que vimos justo el lunes, ¿no? La sintaxis abstracta de orden superior. Va a ser muy importante que recuerden ese tema para poder justamente resolver este inciso. Vean en dónde se tiene que definir un ligado. Pero también, sí, justo eso es también algo cierto, lo que menciona Jonathan, pues esta expresión, en donde 5 es una expresión y 2 es una expresión, también es una expresión válida del lenguaje. Obviamente esta expresión pues representaría un error, pero es un error semántico, ¿no? Porque no podemos aplicar un 5 con un 2 porque el 5 ni siquiera es una función. Sintácticamente es correcto. Y ese inciso, bueno, ese problema trata únicamente de sintaxis, ¿vale? Entonces sí,
¿cómo se llama? Sí es una expresión válida sintácticamente, ¿no? Ya si metiéramos un poco de semántica, ahí podríamos encontrar como un error semántico, pero sí es importante esto que mencionan, en donde esa va a ser una expresión que se puede construir con nuestra gramática. Luego tienen que, pues ya esta es su sintaxis concreta, van a definir su sintaxis abstracta, entonces definan la operación de parser, ¿no? La operación de análisis sintáctico en donde traducen de sintaxis abstracta a concreta, tal cual como lo vimos en la nota. Todo eso está en la nota, en la clase, perdón. Todo eso lo pueden encontrar en la nota 3, ¿no? La nota de sintaxis. Ahí viene la definición del parser que vimos aquí en la clase. Básense completamente en eso. Eso les va a ayudar muchísimo para resolver este ejercicio. Diseño de algoritmo de sustitución. También hay en la nota, y me parece que lo vieron ayer con Carla, viene el algoritmo de sustitución. Vean si ese que está ahí les sirve, vean qué le tendrían que mover, qué le tendrían que agregar o qué le tendrían que quitar. Ese también es una muy buena base para que empiecen a definir su algoritmo de sustitución. Y luego la relación de alfa equivalencia, ¿no? Aquí en este caso, pues no tenemos operadores LED, que fue con lo que nosotros vimos la alfa equivalencia, pero tenemos fun. ¿Qué representaría una alfa equivalencia respecto a fun? Piénsenlo, vean que lo mismo que les decía en el inciso B, ¿cuál es el ligado que presenta aquí fun? ¿No? ¿De qué forma de qué forma se está ligando una variable si es que se está ligando? Y eso cómo representaría justo una alfa equivalencia. ¿Cómo podrían definir una alfa equivalencia? ¿Ah? Eso es respecto al 4. No sé si tengan así como alguna duda un poco más específica de el ejercicio 4. Ok, creo que no. Bueno, a ver, dice un hint para el 1C. El 1C dice enuncia el principio de inducción estructural para el juicio OZB y utilícelo para demostrar que si W está en OZB, entonces existe una U en el lenguaje tal que W va a ser igual a BW. Ahí la demostración puede sonar un poco imponente, pero no está tan difícil. Lo que tienen que hacer en la demostración es una existencial. Entonces, lo único que tienen que hacer es exhibir cuál es el elemento que existe, ¿vale? Entonces, váyanlo haciendo por inducción. ¿Cuál sería su caso base referente a la definición inductiva que ustedes dieron en el inciso A? Ahí pueden ver cuál va a ser su caso base. En el caso base, ¿cuál va a ser esta expresión U o esta cadena U que hace que esta propiedad sea cierta? En el paso inductivo, ¿qué es lo que tendrían que suponer? Y digo, la hipótesis de inducción, pues ustedes suponen que existe para ciertas cadenas, ¿no? Que también es lo que les va a estar dando ahí su definición inductiva. Y por último, en el paso inductivo, perdón, hay un hint, es muy claro de dónde o cómo pueden construir esta cadena. Ustedes tienen ahí disponible la hipótesis de inducción. Vean qué cadena es de la que está hablando la hipótesis de inducción. Y si ustedes le agregan nada más un carácter, entonces ya construyen la cadena que necesitan para el paso inductivo. ¿Vale? Es un existencial, entonces lo único que tienen que hacer para la demostración es ir exhibiendo en cada caso cuál es la cadena que existe, ¿no? Esta cadena U de la que se habla en el enunciado. Nada más vean cuál es la que existe, obviamente siguiendo el esquema de inducción, ¿no? Casos base, hipótesis de inducción y pasos inductivos, ¿va? La puedo enviar por mensaje, la verdad. Sí, claro, mándenla, si quieren por aquí por el chat o si quieren por Telegram y al rato también la checamos, ¿va? Exactamente, el principio de inducción también en la nota 2 viene, hay varios ejemplos del principio de inducción, incluso viene con lenguajes, ¿no? Está el lenguaje Scratch, que es el de rayita, el de palitos para los números. Ahí ese es un lenguaje y también hay una demostración ahí sobre ese lenguaje. Vean esa demostración, les puede ayudar mucho para este problema, ¿va? Está en la nota 2. La definición inductiva es definirlo recursivamente. La definición inductiva es darla mediante reglas de inferencia. Acuérdense que una definición inductiva es un conjunto de reglas de inferencia en donde al menos una de ellas es recursiva, ¿no? En donde al menos una de ellas tiene
esta noción de recursión. Eso es darlo eso es dar una definición inductiva. Lo que tienen que hacer es escribir esta definición, la definición del lenguaje, como un conjunto de reglas, ¿va? En el 4 entonces no tenemos que usar let. No, en el 4 es nada más el lenguaje que está ahí, ¿no? Que serían justo estos cuatro constructores únicamente. No existe let, pero la forma en la que nosotros estudiamos let les puede ayudar mucho a entender cómo se vería la sintaxis abstracta de este constructor en específico, de las funciones. ¿Vale? Entonces no existe let tal cual en el lenguaje, pero vean qué es lo que tuvimos que hacer en nuestro lenguaje, el que estamos viendo en el curso NEA, en el lenguaje de expresiones aritméticas, para lograr abstraer let, ¿no? El operador let, que ahí tuvimos que ver una sintaxis abstracta diferente y ahí tuvimos que agregar varias cositas. Entonces, les puede ayudar mucho a entender justo este último constructor, ¿no? Pero eso es con lo que hicimos en el AM. ¿De cuál hablas? Bueno, todos en general, sí, los incisos van siendo dependientes, ¿no? Lo que les piden en el B depende completamente de lo que hayan contestado en el A y así va siendo. Entonces, por ejemplo, si ahí les dice utiliza el principio de inducción, pues es el que definieron antes. Si les dice así como, con la sintaxis abstracta que definieron, con la sintaxis abstracta, pues es la sintaxis abstracta que ustedes ya definieron antes y así, ¿va? ¿Hay alguna otra duda? Va, perfecto. Entonces vamos a empezar con la parte de semántica. Entonces, hoy vamos a ver justamente esta parte que es la que nos faltaba del estudio de nuestros lenguajes, ¿no? Que es justo la parte de semántica. Quedamos nosotros, bueno, ya habíamos hablado un poquito de la semántica y lo que quedamos es que justo la semántica lo que hace pues es justamente estudiar el significado de nuestras expresiones. La sintaxis nos daba la forma de construirlas, la sintaxis nos decía justamente cómo se escribían, pero la semántica era la que nos daba el significado de estas expresiones. En general, en la semántica, así como en la sintaxis, vamos a tener también dos niveles. Tenemos la semántica estática y por otro lado tenemos la semántica dinámica. Las dos nos están diciendo o nos están, o van a definir más bien el significado de las expresiones, pero lo van a definir en dos puntos diferentes. La semántica estática, como su nombre lo dice, trabaja de forma estática, es decir, con la expresión que nosotros tenemos, tal cual como nosotros estamos viendo la expresión, a partir de ahí intentar ver su significado. Mientras que la semántica dinámica es justo como su nombre lo dice, mucho más dinámica. Va cambiando la expresión que nosotros tenemos. La semántica estática lo que va a hacer o de lo que se va a encargar es determinar si un programa o determinar si una expresión es correcta acorde a criterios únicamente sintácticos. Aquí vamos a combinar un poquito la noción de sintaxis, no en un sentido como el análisis sintáctico, que se encarga de garantizar que está bien escrito, sino que al ver únicamente viendo nuestra expresión, nosotros decidir si es correcta o no. En la semántica estática nosotros podemos estudiar varias cosas, especialmente de la semántica estática nosotros nos van a interesar dos cosas que podemos encontrar solo viendo la expresión, sin necesidad de evaluar nada, sin necesidad de ejecutar nada. Uno es la presencia de variables libres y la segunda es el tipado de las expresiones. Con esto, sin evaluar nada, solo de ver nuestra expresión, nosotros somos capaces de saber si existen variables libres y si nuestra expresión está correctamente tipada, si las expresiones corresponden a los tipos que se espera. Entonces, eso es lo que va a modelar justamente nuestra semántica estática.
La semántica dinámica lo que va a modelar va a ser justamente la evaluación. Es decir, a partir de nuestra expresión construir el resultado. Entonces, por ejemplo, tenemos la expresión 2 más x. Aquí, sin necesidad de evaluar nada, sin necesidad de modificar nuestra expresión en ningún sentido, sin necesidad de ejecutarla, sabemos que hay una presencia de una variable libre. Solo viendo la expresión, sin cambiarla, sin modificarla, únicamente viéndola con criterios sintácticos, o sea, al ver la sintaxis de nuestra expresión, sabemos que aquí hay una presencia de variable libre. Esto corresponde, aquí sería justamente una variable libre, y esto es semántica estática. Aquí, por ejemplo, un ejemplo que hemos estado utilizando mucho, 2 más true. Aquí nosotros sabemos que semánticamente esta expresión no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la suma está definida para números. Nosotros solo podemos sumar números y aquí le estamos aplicando sobre un valor booleano. Eso se refiere a los tipos. El tipo que esté esperando mi operación de suma es muy claro. Está esperando dos naturales y yo aquí le estoy pasando del lado izquierdo sí un natural, pero del lado derecho un booleano. Entonces aquí tenemos un error de tipos. Es un error de tipos porque la operación que yo estoy definiendo, la operación que estoy utilizando, no se está aplicando a los tipos correctos. Y esto también corresponde a la semántica estática. Ahora, la semántica dinámica, 2 más 3, lo que va a modelar es justamente el resultado. Este es el proceso de semántica dinámica. Y aquí sí estamos cambiando la expresión. Empezamos con un 2 más 3 y terminamos con un 5. Vamos a hacer un ejemplo un poco más largo. 2 más 3 por 4. Entonces lo vamos a ir evaluando. Para evaluar esto, pues primero tenemos que evaluar lo que está parentizado. Y entonces me queda 2 más 12. Y luego de esto me va a quedar, me va a quedar 14. ¿No? Entonces, este es el resultado, esto es lo que corresponde con nuestra semántica dinámica. Y es dinámica porque aquí lo podemos ver, va cambiando nuestra expresión. Vamos a ir evaluando nuestra expresión, vamos a ir mutando nuestra expresión o jugando con la expresión hasta llegar al resultado. Esto es lo que lo convierte en dinámico. Aquí es estático porque nuestra expresión se queda exactamente igual. A nuestra expresión no le hemos movido nada, nuestra expresión no cambia. Entonces, en este sentido, esto corresponde justo con semántica estática. Podemos encontrar variables libres solo leyendo nuestra expresión y podemos encontrar errores de tipo solo leyendo nuestra expresión. Ahora, ¿por qué nos interesan las variables libres? Porque los programas que tengan variables libres no se van a poder evaluar. Si yo no puedo encontrar el resultado de esta expresión. Si no conozco a X, no puedo evaluar esto. Entonces ahí hay un error. ¿Por qué? Porque hay una variable libre. ¿Por qué nos interesa que estén bien tipadas? Porque las expresiones que no están bien tipadas tampoco se pueden evaluar. Yo no puedo evaluar 2 más true. ¿Por qué? Porque esta expresión no tiene un resultado definido. Yo no puedo sumar un true a un 2. Es algo que no tiene sentido. Entonces lo que sucede es justamente que nuestro proceso de sintaxis, nuestro proceso de semántica, primero hace un proceso, o nuestra evaluación, primero hace un proceso de verificación y luego ya hace un proceso de evaluación. ¿Sí? Y en el proceso de verificación, lo que nosotros usamos es semántica estática y en el proceso de evaluación utilizamos semántica dinámica. ¿Y esto por qué? Porque justo primero vamos a verificar que nuestras expresiones se puedan evaluar, que tenga sentido evaluar nuestras expresiones. Y solo vamos a evaluar aquellas expresiones que tengan sentido. Entonces, primero aplicamos la verificación o la semántica estática y después aplicamos la semántica dinámica. También sobre un solo lenguaje, sobre un solo proceso de ejecución de nuestros programas, podemos tener diferentes semánticas estáticas. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de dos, la que verifica presencias de variables libres y la que verifica el tipado de las expresiones.
podemos construir varias semánticas estáticas que vayan verificando que nuestras expresiones realmente se puedan evaluar. Y por otro lado, tenemos una única semántica dinámica. Solamente hay un proceso de evaluación. Solamente podemos evaluar nuestra expresión de una sola forma. Entonces, al final lo que nosotros tenemos aquí pues, ya es como un pipeline que vamos construyendo, en donde pues primero tenemos, lo primero que hacemos pues es justamente un análisis léxico. De ahí, pues las expresiones que léxicamente tengan sentido las vamos a pasar a nuestro análisis sintáctico. De ahí, lo que vamos a hacer, pues va a ser justamente mover nuestras expresiones hacia nuestra semántica estática. Y por último, bueno, y este se puede repetir tantas veces como nosotros queramos. Podemos tener tantas semánticas estáticas como nosotros necesitemos. Entonces aquí podemos usar otra y aquí podemos usar otra. Y ya por último, sería el proceso de semántica dinámica, que justo termina ya arrojándonos el resultado. Entonces, aquí justamente nuestras expresiones, no vamos a evaluar todas nuestras expresiones. Va a haber expresiones que se van a quedar en errores léxicos, expresiones que utilizan lexemas o tokens que no son válidos. Va a haber expresiones que se van a quedar en el análisis sintáctico, es decir, que no están construidas correctamente. Va a haber expresiones que se van a quedar en alguna verificación de la semántica estática y solamente van a llegar al proceso de evaluación las expresiones que sí tengan sentido, las expresiones que sí podamos evaluar. Entonces, por eso que esta cadena va a ir siendo muy importante. Esta cadena va a ir siendo muy importante. Esta cadena nos va a ir justamente, va a ir filtrando nuestras expresiones para que solamente lleguen a evaluarse las expresiones que tengan sentido, las expresiones que se puedan evaluar. Ahora, algo importante aquí, eso no exenta que ocurran errores en la evaluación. La evaluación también puede tener errores. A pesar de que haya pasado todos estos filtros, no tenemos la garantía de que se va a regresar un valor, no tenemos la garantía de que se va a reducir a un valor. Aún así, hay posibilidad de que existan errores, pero disminuye considerablemente la probabilidad de los errores, porque muchos errores ya se encontraron en todos estos casos. Y es lo que conocemos como todo esto, desde aquí hasta acá, lo que conocemos como tiempo de compilación. No necesariamente es en un compilador, también puede ser en un intérprete, pero es lo que conocemos como tiempo de compilación. Es muy importante encontrar la mayor cantidad de errores en tiempo de compilación, es decir, en todos estos procesos. Aún así, existen errores en tiempo de ejecución, pero el tiempo de compilación está determinado por todo esto, mientras que el tiempo de ejecución solamente está determinado por esto. Entonces, el chiste del tiempo de compilación es ir filtrando las expresiones, ir verificando que nuestra expresión realmente puede ser evaluada. Y una vez que sea evaluada, entonces, una vez que garanticemos que puede ser evaluada, entonces ahora sí la intentamos evaluar. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a estar definiendo justamente todo esto. A partir de aquí, hasta este punto, nosotros ya tenemos esto de acá. A partir de ahora, en lo que nos vamos a enfocar es justamente esta parte, la parte de la semántica estática y la parte de la semántica dinámica. Es decir, hacer una verificación de nuestras expresiones y luego hacer justamente la evaluación de las expresiones. ¿Va? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Va, perfecto. Acuérdense lo importante, la semántica estática con la misma expresión, sin cambiar la expresión, intentar encontrar errores. La semántica dinámica, ahí sí se va modificando la expresión, que es justo este caminito que vamos bien, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la semántica estática. Entonces, la semántica estática quedamos que mediante criterios sintácticos, es decir, solo viendo nuestra expresión,
nos ayuda a verificar si es una expresión correcta o no. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, para el lenguaje que nosotros tenemos ahorita, que es el lenguaje de expresiones aritméticas, no tenemos tipos, todo es un número natural. Entonces, en sí no hay tipos, no es posible que haya un error de tipos. Lo que sí tenemos son variables. Entonces, es posible que existan variables libres. Entonces, vamos a definir una semántica estática para encontrar variables libres. Y recuerden que en este caso no podemos modificar nuestra expresión, solo la podemos leer, solo podemos ver que está escrito en nuestra expresión, porque es mediante criterios sintácticos. Entonces vamos a ver de qué forma lo podemos lograr. Entonces, nosotros en este punto tenemos justamente nuestras expresiones LED. Las expresiones LED son las únicas que definen variables, son las únicas que ligan variables. Entonces, para encontrar una variable libre, lo que podemos hacer es verificar que no haya ningún LED que la esté definiendo. Es decir, que dentro del alcance del LED solamente se estén utilizando las variables que se definieron en él, ¿no? Entonces, esa es la idea que nosotros vamos a tomar para encontrar las variables libres. Por ejemplo, tenemos dos casos en donde podemos tener presencias de variables libres respecto a un let. Let x igual a 5 in y más x end. Aquí hay una variable libre. Esta variable no está siendo definida en ningún lugar. Entonces, en el cuerpo de nuestro LED tenemos que verificar que todas las variables hayan sido definidas previamente, pero no solo en el cuerpo. Let x igual a y in x más x. Aquí en el cuerpo no hay ningún problema. Solamente estoy utilizando la variable x y la variable x ciertamente sí fue definida. La variable x fue definida correctamente, entonces no es una variable libre. Pero en la expresión que le está dando valor a x, aquí tenemos una variable libre. Y nunca fue definida y también es una expresión sintácticamente válida. Entonces hay que considerarla también. Para encontrar variables libres, entonces vamos a tener que analizar el cuerpo de un let, pero también vamos a tener que analizar la expresión que le está dando valor al let, ¿vale? Entonces así es como vamos a encontrar nuestras variables libres. Para encontrar nuestras variables libres, vamos a definir justamente un proceso de semántica estática en el que lo que vamos a ir haciendo, como solo podemos leer la cadena de texto, como solo podemos leer nuestra expresión, aquí no necesariamente es una cadena de texto, esto es importante, es ya un árbol de sintaxis abstracta. Nosotros aquí lo que tenemos ya es un árbol de sintaxis abstracta. En la semántica estática, ya que llegamos a un punto semántico, ya no tenemos una cadena de texto, sino que tenemos un árbol de sintaxis abstracta. ¿Vale? Entonces eso es algo muy importante porque nos va a permitir justamente em, trabajar directo con la sintaxis abstracta sin necesidad de utilizar la sintaxis concreta. Entonces, vamos a ver de qué forma podemos encontrar variables libres. Entonces, vamos a ir definiendo esta semántica paso por paso. Para eso vamos a definir una relación. La relación va a estar definida como sigue. Delta, esto es un delta mayúscula, sobre E. Así lo vamos a leer y lo que vamos a decir es que la expresión E no tiene variables libres sobre el conjunto delta. Delta en este caso es un conjunto de variables. Y E es una expresión de nuestro lenguaje. Entonces tenemos aquí la expresión de nuestro lenguaje y sobre ese conjunto de variables nosotros podemos garantizar que E no tiene variables libres. Lo que vamos a estar haciendo, la idea intuitiva de esto es, vamos a ir recorriendo E
y todas las variables que se hayan definido, todas las variables que nosotros encontremos en un let, que nosotros encontremos que se están definiendo en un let, las vamos a ir guardando ahí, aquí. Entonces, al final, delta va a tener el conjunto de todas las variables ligadas, todas las variables que sí fueron definidas en algún momento. Vamos a ir así, tal cual, leyendo nuestra cadena, bueno, leyendo nuestro árbol de sintaxis abstracta, verificando nuestro árbol, y cada que encontremos un let, sabemos que ahí hay un proceso de ligado. Sabemos que en el let nosotros encontramos una variable ligada. Entonces lo que hacemos es guardamos esa variable aquí dentro de delta y al final de este chequeo, al final de esta verificación, en delta tienen que estar todas las variables ligadas, todas las variables que se definieron a un let, o más bien todas las variables de ligado, porque son todas las variables que se definieron en un let. Entonces eso me va a permitir saber cuáles de estas variables son libres y cuáles no. Las que no estén en delta, entonces son variables libres. Las que sí estén en delta, entonces son variables ligadas. Porque las que no están en delta quiere decir que nunca hubo un let que las definiera. ¿Sí? Entonces esa es la idea detrás de la cual nosotros vamos a estar definiendo nuestra semántica estática. Entonces vamos a empezar, como nuestro lenguaje EA es un lenguaje que definimos inductivamente, podemos irlo definiendo caso por caso. Vamos a empezar por el caso de las variables. Y el caso de las variables, lo que nosotros tenemos que ver es que nuestra expresión no tenga presencia de variables libres. Entonces, sobre delta, quiero saber que una variable, porque esa es mi expresión, no tiene variables libres. La única forma en la que yo voy a saber eso va a ser justo checando la pertenencia de X a delta. Si X está en delta, entonces no es libre, porque en delta están todas las variables que hemos definido. Entonces no se trata de una variable libre. Pero si X no estuviera en delta, entonces se trata de una variable libre. ¿Vale? Entonces aquí lo que le estamos diciendo es, si tú quieres saber si X está libre, entonces checa si X está o no está en delta. Si sí está, entonces no te preocupes, es una variable que se definió, no es una variable libre. Si no está, entonces sí se trata de una variable libre. ¿Ok? ¿Este punto queda claro? Va, perfecto. Entonces ahora viene el segundo caso, que va a ser el siguiente constructor, el constructor de números. Y entonces nosotros tenemos el árbol de sintaxis abstracta de un número, es num n, y queremos saber que en esta expresión no haya ninguna variable libre. Los números no tienen variables. Los números son justamente números, son nodos ya terminales y solamente tenemos un número. Entonces, bajo cualquier conjunto delta, nuestros números no van a tener presencias de variables libres. Véanlo con cualquier número. Si ustedes tienen el 5, ahí no hay variables. Entonces sabemos que como no hay variables, por vacuidad no hay variables libres. Ni siquiera tenemos una variable, entonces no hay que checar absolutamente nada porque no hay variables libres. Entonces ese es un caso muy sencillo. Y ahora viene el caso interesante, que es el caso de abstracción. Bueno, ligado, perdón. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de sintaxis abstracta de orden superior, teníamos aquí el constructor de ligado, ¿no? Entonces decíamos que X estaba ligada a un árbol de sintaxis abstracta. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es justamente, aquí se está definiendo una variable. Aquí lo que nosotros tenemos es justo la definición de una variable, porque lo que estamos viendo aquí es justamente el caso en donde se está ligando una variable a una expresión, y eso es justo el momento en donde nuestras variables dejan de ser libres. Cuando nosotros las ligamos de esta forma, entonces nuestras variables dejan de ser libres y se convierten en variables de ligado. Por ejemplo, si nosotros tenemos la expresión x más 2, entonces aquí x es libre, pero va a dejar de ser libre si nosotros lo ligamos a una x. Aquí ya no está libre, sino que está ligada a esta variable de acá, ¿no? Que es justo la forma en la que modelábamos nuestros LEDs, la forma en la que íbamos modelando el alcance y el ligado con nuestras expresiones LED. Entonces lo que vamos a hacer aquí es
guardamos x en delta. Este de aquí, el utilizar una coma, es como la unión, como agregar esta variable a nuestro conjunto delta. ¿Vale? Es algo que vamos a estar utilizando muy, muy frecuentemente, pero cuando vean esto, eso va a ser equivalente a delta unión el conjunto que tiene x. ¿Vale? Es nada más una forma compacta de escribir esta unión, porque lo vamos a estar haciendo constantemente, entonces para que sea más legible, lo vamos a ver de esta forma. ¿Vale? Solamente notación para modelar la unión de nuestros conjuntos. ¿Vale? Entonces, agarramos x y la metemos a delta. Y entonces, si x ya está en delta, lo único que hay que verificar es recursivamente que que en e no existan variables libres. ¿Vale? Entonces, así es como vamos a ir agregando todas las variables ligadas, o todas las variables de ligado más bien, a delta. Cada que nosotros veamos un ligado, metemos la variable a delta y checamos recursivamente sobre la expresión o sobre el árbol de sintaxis abstracta en donde se está ligando, checamos que sea que no haya presencias de variables libres. Ahora vienen las sumas. Si nosotros queremos bajo delta saber que una suma de E1 con E2 no tiene presencias de variables libres, entonces lo único que hacemos es checar en delta que E1 no tiene presencias de variables libres y checar en delta que E2 no tiene presencia de variables libres. La suma en sí no está agregando variables, el operador de suma no está agregando variables, entonces solo hay que checar recursivamente que sus operandos no tengan variables libres. Y por último, el de producto. Y va a ser exactamente igual. Si queremos verificar que un producto no tenga variables libres, entonces basta con verificar recursivamente que ninguno de sus dos operandos tenga variables libres. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo tengo una duda, profe. Sí, ¿Por qué si estamos buscando variables libres al momento en que encontramos una ligada, como que los juntamos los conjuntos? porque justo nuestras variables ligadas son las que hacen que nuestras variables dejen de ser libres, que es justo esto que tenemos aquí. Si quitamos aquí el ligado, x está libre, porque no hay ninguna variable a la que pertenezca. Pero si le agregamos el ligado, entonces x deja de estar libre porque está ligada a esta variable de acá. ¿No? Acuérdense que así era como traducíamos nuestro let. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la expresión así nada más 2 más x, entonces sería la suma de 2 con x. Y aquí x claramente está libre porque no sabemos cuál es el valor de x. En cambio, si nosotros tenemos la expresión let x igual a 5 in 2 más x end, entonces aquí cambia completamente. Nuestro árbol de sintaxis abstracta es let con 5 y x punto la suma de 2 con x. Así es como definimos la sintaxis abstracta para let. Entonces, esto es lo que hace que en esta expresión x ya no esté libre. Aquí x es libre, es una variable libre, pero aquí ya no, aquí está ligada a esto de acá, ¿no? Entonces es este constructor de árboles de sintaxis abstracta, el constructor de ligado, el que nos está dando justamente, o el que está haciendo que una variable deje de estar libre y se convierta en una variable ligada. Es por eso que nos fijamos en este constructor para determinar cuáles son libres y cuáles no. Y la forma en la que lo vamos a hacer es si vemos que se está ligando, ok, mételo directamente a delta. Guárdalo en el conjunto de variables que sí están definidas. Porque nosotros, cada que vemos una variable, que cada que estamos ligando una variable a una expresión, quiere decir que esa variable fue definida. Entonces, ¿Ok? delta lo que guarda son nuestras variables definidas o libres. Exactamente. Ah, El delta lo que está guardando son las variables definidas, las variables del ligado, ¿no? Que son las variables que nosotros estamos definiendo. ok. Es que pensé que en delta estaba guardando las libres, por eso me entró un poquito la confusión. Gracias, profe. Ok, no, no, no. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que se vea cómo funciona, ¿va? Vamos a hacer este ejemplo. Entonces nosotros, bueno, nada más para terminar,
Si nosotros queremos saber que una expresión no tiene variables libres, entonces lo único que hace falta es para saber que E, expresión aritmética, no tiene variables libres, basta con verificar que desde el conjunto vacío E no tiene variables libres. Es decir, todas las variables que se van a utilizar en E están definidas dentro de E, ¿no? Entonces, por eso empiezo siempre desde el conjunto vacío. Yo quiero saber que una expresión no tiene variables libres, entonces, desde el principio, no puede haber ninguna variable en delta. Desde el conjunto vacío empiezo a verificar con mi semántica estática E. ¿Por qué? Porque todas las variables que estén utilizadas en E tienen que estar también definidas en E, ¿vale? Entonces así vamos a saber si una expresión tiene o no tiene variables libres. Entonces vamos a hacer esta expresión. Let x igual a y in x más y. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión que nosotros vamos a estar verificando. Esta expresión en sintaxis abstracta es let y x punto la suma de x con y. ¿Vale? Entonces, bueno, no, vamos a cambiarla porque aquí hay dos variables libres, entonces vamos a quedarnos solo con una. X más x y x. Nosotros habíamos dicho al principio que esta era una expresión que tenía variables libres. Esta es una variable libre. Vamos a ver si nuestra semántica estática es capaz de encontrar estas variables libres. Entonces nos decían, ¿quieres saber si una expresión tiene variables libres? Desde el conjunto vacío, verifica que let y x punto suma de x con x, aquí me falta un paréntesis, la suma de x con x no tenga variables libres. Entonces lo que me decía aquí, me faltó el caso del operador let. Bueno, ahorita lo pongo. Lo que me decía mi let es verifica individualmente que esta no tenga variables libres y que esta no tenga variables libres. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es desde el conjunto vacío, checar que y no tenga variables libres y desde el conjunto vacío verificar que x punto suma de x con x no tenga variables libres. Y aquí nos encontramos con un error. Lo que tendríamos que verificar aquí sería que y perteneciera al conjunto vacío y eso no es cierto. Entonces encontramos nuestra variable libre. En el momento en el que encontramos una variable libre, entonces ya sabemos que nuestra expresión tiene un error semántico. No es una expresión semánticamente correcta. ¿Okay? Y eso tiene sentido porque aquí y está siendo libre. Vamos a hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo decía let x igual a 5 in x más y. Aquí la variable libre está en el cuerpo de nuestra expresión. Y entonces esto es let 5 x punto la suma de x con y. Entonces, de nuevo, desde el conjunto vacío, nosotros tenemos que verificar que let 5 x punto suma de x con y no tiene variables libres. Entonces, desde el conjunto vacío verificamos que 5 no tenga variables libres y desde el conjunto vacío verificamos que la suma de, no, perdón, que el ligado de x con la suma de xy no tenga variables libres. Este es un número, entonces nosotros ya sabemos que los números nunca tienen variables libres, entonces esto se cierra correctamente. De este lado no tenemos ninguna presencia de variables libres, terminamos bien. De este lado de acá es un ligado, entonces lo que me decía el ligado es agrega la variable de ligado al conjunto
y luego a partir de ahí verifica que la expresión que estás ligando no tenga variables libres. Entonces sería delta se convierte en el conjunto que solo tiene a x, y a partir de ahí checamos que la suma de x con y no tenga variables libres. Entonces lo que me decía de la suma es, recursivamente verifica que cada una de las expresiones, cada uno de los operandos no tenga variables libres, bajo el mismo conjunto que la suma. Entonces aquí lo que tenemos que verificar es que x pertenece al conjunto que tiene a x, y esto es correcto. X sí está en el conjunto que contiene a x, y de este otro lado lo que tenemos que verificar es que y pertenezca al conjunto que solo tiene x. Aquí hay un error. Cuando se encuentra un error, con que se encuentre uno, entonces nuestra expresión ya no es válida. Nuestra expresión tiene un error semántico, que es este que estamos viendo acá. Y está libre. Y es una variable libre en nuestra expresión, que es esta variable de aquí. Entonces estos sí se cerraron correctamente porque eran expresiones válidas, pero aquí ya encontramos un error. Y con que haya un error, entonces no pasa nuestro análisis estático. Vamos a hacer nada más para terminar un último ejemplo. En donde sí sea una expresión válida, ¿no? En donde no haya presencias de variables libres. Y entonces esto sería let 5x punto suma de x con x. Esta expresión ya no tiene variables libres, entonces también nuestra semántica la debería dejar pasar. Nuestra semántica debería de saber que no hay variables libres, entonces no debería de tener ningún problema con esta expresión. A partir del conjunto vacío, checamos que let 5x punto suma de x con x no tenga variables libres. Entonces, a partir de eso, desde el conjunto vacío hay que checar que 5 no tiene variables libres, y desde el conjunto vacío hay que verificar que el ligado de x con suma de x con x no tiene variables libres. ¿Vale? Entonces lo que estamos haciendo aquí pues, es justamente recursivamente verificar que no tenemos variables libres. En este caso, los números nunca tienen variables libres, entonces esto se cierra correctamente. El ligado lo que hace es justo, y lo que me decía mi operador de suma es recursivamente verifica que ninguno de los operandos tenga variables libres. Aquí hay que verificar que x pertenezca al conjunto que tiene a x, y esto sabemos que es cierto. Y acá hay que verificar exactamente lo mismo, que x pertenezca al conjunto que tiene x, que también es cierto. ¿Vale? Entonces ya sabemos que para los dos casos que nosotros habíamos detectado, que es que haya variables libres en la expresión que estamos guardando nuestra variable, o que haya variables libres en el cuerpo de nuestro LED, entonces sí es capaz de identificar estas variables libres, y en un caso en donde no hay variables libres, nuestra semántica estática también funciona. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Va, perfecto. Entonces es lo que corresponde con nuestro primer nivel semántico. No le hicimos nada a nuestra expresión más que irla leyendo. Fuimos recorriendo el árbol de sintaxis abstracta sin hacerle nada, sin modificarle absolutamente nada. Cuando nosotros encontramos una presencia de variable libre, entonces detectamos que era un error semántico, pero no ejecutamos nunca nuestra expresión. Nuestra expresión se queda exactamente igual. Es por eso que se trata de un análisis semántico.
Todo eso sí, todo eso se hace lo hacen los compiladores, más que nada, o bueno, los intérpretes. De hecho, no estoy seguro. Apenas estamos armando la práctica de semántica, pero a lo mejor esto es algo que van a tener que hacer en su práctica de semántica, ¿vale? Un intérprete tiene que verificar esto. Si ustedes intentan ejecutar una expresión sin, una expresión con variables libres, entonces eso les va a regresar un error. Y un error en tiempo de ejecución sale mucho más caro que un error en tiempo de compilación. Entonces es por eso que se tiene que hacer todo esto antes de intentar ejecutarlo. ¿Vale? ¿Cuál era la regla para LED? Sí, es cierto, se me olvidó ponerla, ¿no? La voy a poner acá. Lo que me dice una regla para LED es lo siguiente. Yo tengo el LED de la expresión 1 y la expresión 2. Y entonces queremos verificar que en delta no hay variables libres. Entonces lo único que hacemos es recursivamente en delta checar que uno no tiene variables libres, recursivamente en delta, checar que 2 no tiene variables libres. ¿Vale? Nada es igual que la de la suma y la del producto. Solamente recursivamente verificamos que no tengan variables libres. ¿Vale? Aquí no es necesario poner explícitamente el ligado porque ya definimos un caso que se encarga de ligar. Entonces lo vemos como cualquier otro árbol de sintaxis abstracta. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Este, bueno, al rato les aviso bien a qué hora, digo, qué día va a ser la fecha de entrega del examen, porque todavía no hemos visto la parte de semántica dinámica, que es algo que necesitan. Entonces, al rato les aviso bien cuándo se entregaría la tarea de examen, ¿vale? Igual mañana tienen clase con Carla, lleguen con dudas del examen para que las puedan ir checando ahí con ella, ¿vale? Entonces, pues eso sería todo. Yo esta semana ya no los veo, porque mañana tienen clase con Carla y el viernes con Ramón. Entonces, yo esta semana ya no los voy a ver. Eh, es, es que lunes, bueno, les voy avisando porque tengo unos días un poco complicados enfrente. Entonces, les aviso bien qué día los veo. Probablemente los vea mañana, no estoy muy seguro. Déjame acomodar bien las cosas para compensar un poco la clase del viernes que va a dar Ramón. Pero les aviso bien en la tardecita, ¿vale? Nada más estén ahí por favor al pendiente para que sepan bien cómo va a quedar el calendario, porque probablemente el lunes tampoco pueda dar clase porque ese día es el día de mi vuelo, entonces ese es el día que me voy, entonces va a estar un poco complicado ese día. Pero les aviso bien, ahorita ajusto bien como los horarios, tanto con Ramón como con Carla, y les avisamos cómo queda lo que resta de esta semana y lo que sigue, también para ver bien cuándo se entrega la tarea de examen. ¿Vale?